En un pequeño pueblo donde todo parece tranquilo, surge una sombra que nadie vio venir. Una serie de desapariciones inexplicables pone en alerta a una comunidad que hasta ahora creía estar a salvo. Los rostros familiares esconden secretos y los rumores señalan a personas que jamás habrías sospechado. A medida que los días pasan y la tensión crece, cada vecino se convierte en un posible sospechoso. Y los detectives descubren detalles que los llevan a un aterrador laberinto de mentiras. Hoy te adentrarás en una historia que desafía la lógica y el sentido común. ¿Quién está detrás de estos misterios? Quédate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva de lo que significa realmente estar seguro. Número 1. Vínculo entre Kamala Harris y Diddy. La escena comienza con un destello de misterio, al poner de relieve una conexión entre dos figuras públicas que a simple vista parecen operar en ámbitos completamente distintos. Kamala Harris, destacada política y vicepresidenta, y Sean Diddy Combs, magnate del entretenimiento. Sin embargo, los rumores y las teorías indican que su relación va más allá de una mera coincidencia en eventos de alto perfil. Este vínculo es descrito como una conexión oculta e inesperada que sorprende a aquellos que comienzan a conocer los detalles de la historia. Según las fuentes y comentarios públicos, la relación entre ambos habría empezado de manera informal, tal vez como una simple amistad de ocasión en encuentros y círculos sociales de alto nivel. Con el paso del tiempo, y con la carrera de Harris ascendiendo en el ámbito político, la supuesta relación tomó un giro en el que lo personal y lo profesional se mezclaron, aunque sin llegar a ser del todo visible para el público general. Esta escena se convierte en una de las más intrigantes del guión, insinuando que esta relación podría tener raíces más profundas y estratégicas, especialmente en términos de poder e influencia. Número 2. Conspiración para distraer a la comunidad negra. En esta intrigante escena, la narrativa se sumerge en una teoría que sugiere una conspiración orquestada por figuras de alto poder para desviar la atención de la comunidad afroamericana de los asuntos más importantes de la política. La hipótesis, cada vez más extendida, sostiene que el escándalo alrededor de Diddy no es más que una distracción planeada con precisión. A medida que se exponen los detalles, los lectores quedan atrapados en la idea de que este caso no es lo que parece, sino una herramienta utilizada para manipular la percepción pública en momentos cruciales, como las elecciones. La escena se despliega con un análisis de cómo los medios de comunicación amplifican ciertas noticias, restando importancia a otras cuestiones que afectan a la comunidad afroamericana. Según esta teoría, el caso de Diddy ha sido manejado de tal manera que capture la atención, generando un espectáculo mediático que encubre problemas sociales y políticos más relevantes. Los encargados de esta maniobra, quienes permanecen en el anonimato, habrían decidido utilizar a Diddy como el centro de atención en una estrategia calculada para que temas críticos queden en segundo plano. Los detalles de la teoría se vuelven aún más impactantes cuando se plantea que el momento elegido para divulgar el caso no es una coincidencia. Los teóricos sugieren que, a pocos meses de las elecciones, ciertos grupos en el poder desean evitar que la comunidad afroamericana se involucre en debates políticos importantes o influya en decisiones que afectarán el curso del país. De este modo, los presuntos problemas legales de Diddy se convierten en una especie de cortina de humo, diseñada para mantener distraído al público y evitar que se centre en temas que impactan su bienestar a largo plazo. Número 4. Denuncias de Jaguar Wright sobre Diddy y Kamala. En esta escena, la narrativa toma un giro revelador con la intervención de Jaguar Wright, una cantante y denunciante que ha ganado notoriedad por sus comentarios abiertos sobre la industria del entretenimiento y sus figuras más influyentes.
Conocida por no tener pelos en la lengua, Wright se ha convertido en una especie de figura de referencia para aquellos que buscan sacar a la luz los secretos más oscuros de los famosos. En esta ocasión, su atención está dirigida hacia Diddy y Kamala Harris, a quienes acusa de estar involucrados en asuntos turbios. Wright, con su característico estilo directo, no duda en expresar sus opiniones sobre la relación entre ambos. Sus denuncias han sido recibidas con una mezcla de sorpresa e incredulidad, ya que insiste en que Kamala Harris no es la figura política intachable que aparenta ser, sino que tiene vínculos ocultos con Diddy. Esta acusación viene acompañada de insinuaciones sobre su colaboración en actividades oscuras, lo que añade un componente de suspenso y polémica a la narrativa. La escena describe cómo Wright revela sus teorías en varias plataformas, utilizando su alcance en redes sociales para exponer los supuestos secretos que rodean a Diddy y Harris. Aunque algunos han desestimado sus afirmaciones como exageraciones, otros la ven como una valiente que se atreve a desafiar a la élite. Para los seguidores de Wright, sus palabras no son simples especulaciones, más bien, representan una verdad que, aunque incómoda, merece ser escuchada. Esta perspectiva convierte a Wright en una figura de gran interés en la historia, pues su rol de denunciante le da un lugar de protagonismo. Número 5. Howard Stern y su conexión con Diddy. En esta escena, el conocido locutor de radio Howard Stern aparece en el foco de atención por su asociación con Diddy, una relación que, aunque no secreta, ha levantado algunas sospechas en los círculos de la opinión pública. Stern, famoso por su estilo irreverente y a menudo controvertido, se ha mostrado en varias ocasiones junto a Diddy en eventos públicos, lo que ha dado pie a diversas teorías. Sin embargo, lo que más destaca de esta escena es la insinuación de que Stern podría estar involucrado en asuntos más complejos debido a su cercanía con el magnate de la música. La narrativa muestra cómo Stern, quien en el pasado ha apoyado públicamente a Kamala Harris, parece tener una relación ambigua con Diddy, lo cual genera preguntas sobre los motivos detrás de esta asociación. Algunos consideran que Stern, lejos de estar involucrado voluntariamente en el mundo de Diddy, podría estar siendo manipulado o incluso chantajeado para mostrar apoyo hacia ciertas figuras públicas. Esta teoría plantea que Stern podría estar atrapado en una red de influencias y presiones debido a sus conexiones con Diddy, un personaje que, según rumores, podría estar utilizando su poder y sus recursos para controlar a quienes se relacionan con él. Número 6. Papel de Kamala Harris como fiscal general de California. La escena sitúa a Kamala Harris en una posición de poder e influencia durante su mandato como fiscal general de California, un rol en el cual su responsabilidad era hacer cumplir la ley y proteger a la ciudadanía. Sin embargo, la narrativa plantea que Harris, lejos de actuar imparcialmente, pudo haber desempeñado un papel controversial en relación con Diddy, sugiriendo que tuvo conocimiento de ciertos incidentes en los que él estaba involucrado, pero prefirió no actuar de manera contundente. Este presunto encubrimiento otorga una dimensión compleja a su figura, presentándola no solo como política, sino como alguien dispuesto a proteger intereses específicos. El relato muestra cómo Harris, en su rol de fiscal, debía enfrentar cuestiones legales delicadas, algunas de las cuales incluían a figuras influyentes en la industria del entretenimiento, como Diddy. La escena sugiere que Harris podría haber recibido información sobre actos cuestionables cometidos por Diddy, incluyendo posibles abusos de poder. A pesar de ello, en lugar de proceder judicialmente, la teoría sostiene que Harris optó por pasar por alto ciertas conductas, en lo que aparenta ser una elección motivada por intereses personales o políticos. Número 7. Incidente en un hotel de California con Cassie.
La escena se sitúa en un hotel de California en el año 2016, donde se desarrolla un episodio inquietante que involucra a Didi y a su entonces pareja, Cassie Ventura. Según las declaraciones presentadas, este incidente es uno de los momentos más impactantes y reveladores de la relación entre ambos, ya que muestra el grado de control y poder que Didi supuestamente ejercía tanto sobre Cassie como sobre aquellos a su alrededor. La situación no solo expone un momento de agresión, sino que también revela cómo el poder y las conexiones de Didi se habrían utilizado para encubrir lo sucedido. La narrativa describe cómo, en medio de una discusión, la tensión entre Didi y Cassie se desbordó y el enfrentamiento escaló a una agresión física. En esta escena se detalla cómo Didi, aprovechándose de su autoridad y estatus, habría golpeado a Cassie, demostrando una actitud de total impunidad. Este incidente, aunque aislado en tiempo y lugar, es retratado como un reflejo de una dinámica de poder en la que Cassie se encontraba atrapada, incapaz de salir debido al miedo y a las influencias de Didi. Número 8. Manipulación de Cassie por parte del personal de Didi. En esta escena, el foco se coloca sobre el equipo y el personal cercano a Didi, quienes jugaban un rol fundamental en la vida privada de Cassie y en su relación con el magnate. La narrativa describe cómo los empleados de Didi, en lugar de actuar como una red de apoyo para Cassie, se convirtieron en un mecanismo de manipulación y control. Este entorno de trabajo, aparentemente profesional, se transformó en una herramienta para mantenerla dentro de una relación que ella deseaba dejar. A lo largo de la escena se presenta a un grupo de personas que, aunque conscientes de los problemas en la relación de Didi y Cassie, prefirieron mirar hacia otro lado o incluso alentarla a permanecer con él. Este comportamiento se explica no solo por el temor a perder sus empleos, sino también por el poder que Didi ejercía sobre ellos. Al estar completamente bajo su influencia, el personal se convierte en cómplice indirecto de una situación que, de otro modo, podría haber tenido un desenlace diferente. La manipulación se evidencia en los comentarios y actitudes de los empleados, quienes le repetían a Cassie que seguir con Didi era su mejor opción. Estos mensajes se disfrazaban de consejos amistosos, pero en realidad eran una forma de mantenerla bajo el control de su jefe. Al presentarse como consejeros, los empleados actuaban como los ojos y oídos de Didi, lo cual limitaba aún más la capacidad de Cassie de expresar su verdadero sentir o de buscar una salida a su situación. Número 9. Relato de violencia física de Didi hacia Cassie en 2009. La escena transcurre en el año 2009, en un momento que define la relación entre Didi y Cassie, marcado por un incidente de agresión que ilustra la naturaleza compleja y dolorosa de su vínculo. Este episodio, relatado con gran detalle, muestra cómo un altercado terminó en violencia física, algo que Cassie nunca imaginó cuando comenzó su relación con el magnate. Este evento específico, que la afectó tanto física como emocionalmente, se convierte en un símbolo de la relación de control que Didi ejercía sobre ella. El relato comienza con una discusión que escaló rápidamente, dando lugar a un episodio de agresión que dejó a Cassie herida y emocionalmente devastada. Este incidente se presenta como una muestra de cómo el temperamento de Didi y su sentido de autoridad podían transformarse en una amenaza para quienes lo rodeaban, especialmente para Cassie, quien se encontraba en una posición de vulnerabilidad. La descripción de este momento de violencia revela las consecuencias emocionales y psicológicas que ella tuvo que enfrentar al sentirse atrapada en una relación sin salida. El aspecto más desalentador de esta escena es la reacción de Cassie tras el incidente. A pesar de la gravedad de la agresión, Cassie no acudió a las autoridades, ya que temía que hacerlo pudiera llevar a represalias o a una mayor escalada de violencia. Su elección de no denunciar
por temor a las consecuencias, muestra cómo el poder y la influencia de Diddy se convertían en un obstáculo para su libertad. Para Cassie, la posibilidad de una vida fuera de la influencia de Diddy parecía cada vez más lejana. Número 10. Fahim Muhammad y el encubrimiento de crímenes. La escena introduce a Fahim Muhammad, jefe de seguridad de Diddy, quien desempeña un rol fundamental en la protección de su jefe y en la preservación de su reputación pública. A lo largo de la narrativa, Muhammad es descrito como una figura clave, siempre al lado de Diddy, dispuesto a resolver cualquier situación que pueda comprometerlo o exponer sus acciones al escrutinio público. Este personaje, más allá de ser un simple guardia, se convierte en un aliado estratégico, capaz de utilizar sus propias conexiones para asegurar que Diddy continúe sin enfrentar consecuencias legales. Fahim Muhammad es retratado como un hombre con vastos conocimientos y contactos en el ámbito judicial y policial, lo cual lo convierte en alguien sumamente eficaz para proteger a Diddy de cualquier amenaza externa. En esta escena se detalla cómo, en momentos de crisis, Muhammad actuaba de inmediato para evitar que cualquier problema llegara a las autoridades. Su rol va mucho más allá de la seguridad física, pues se le atribuye la capacidad de eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminar a Diddy, manteniendo su imagen pública intacta. La escena profundiza en los métodos que Muhammad empleaba para lograr sus objetivos, los cuales incluían desde influenciar decisiones de terceros hasta borrar pruebas de los incidentes más comprometedores. Se plantea la posibilidad de que, cada vez que Diddy se encontraba en una situación complicada, Muhammad tomaba las riendas para desviar la atención de las autoridades o disuadir a posibles testigos. Su habilidad para manejar estas situaciones complicadas se presenta como una de las razones por las que Diddy ha logrado mantenerse al margen de problemas legales durante tanto tiempo. Número 11. Incidente de disparos en el estudio de grabación Chalice en 2022. La escena se sitúa en el año 2022, en el conocido estudio de grabación Chalice en Hollywood, donde un evento inesperado generó un caos que involucró a Diddy, su hijo y un amigo cercano de ambos. Lo que empezó como una acalorada discusión privada entre los tres terminó de forma abrupta y alarmante cuando se escucharon disparos provenientes de uno de los baños del estudio. Este incidente no solo sacudió a quienes se encontraban en el lugar, sino que también puso en evidencia la influencia de Diddy en el manejo de situaciones difíciles. La tensión en esta escena es palpable, ya que la presencia de Diddy y su hijo en un lugar de tanta relevancia mediática como el estudio Chalice convierte el incidente en un foco de atención inmediato. Testigos del lugar relatan que, tras los disparos, se desató una ola de pánico, mientras Diddy y su hijo salían rápidamente del baño, dejando a su amigo en el suelo, herido. La escena ilustra la rapidez y frialdad con la que Diddy actuó en un momento tan crítico, una característica que lo ha definido en otras situaciones de crisis. Número 12. Implicación de Umar Johnson sobre el uso de Diddy como distracción política. En esta escena, Umar Johnson, psicólogo y activista de la comunidad afroamericana, presenta una teoría sobre cómo Diddy estaría siendo utilizado como una herramienta de distracción en el ámbito político. Según Johnson, el caso de Diddy no es más que un truco cuidadosamente orquestado para desviar la atención del público de los temas cruciales en las elecciones presidenciales. Con su estilo contundente, Johnson analiza los motivos detrás de esta maniobra, sugiriendo que figuras poderosas emplean tácticas de distracción para manipular el enfoque de la comunidad afroamericana. Según Johnson, el interés en el caso de Diddy ha sido amplificado intencionalmente para restarle importancia a otros problemas que requieren atención en el ámbito político. En su teoría, Johnson
plantea que ciertos grupos, interesados en controlar el voto afroamericano, utilizan los escándalos de figuras públicas como una estrategia para influir en la participación política. El caso de Diddy sería, entonces, una herramienta para desviar la atención de los temas que podrían motivar a la comunidad a tomar decisiones significativas en las urnas. La teoría de Johnson plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo se decide qué casos captarían la atención del público? Según Johnson, los medios juegan un rol fundamental en esta estrategia, ya que el escándalo en torno a Diddy fue presentado como un espectáculo mediático en un momento en que las discusiones políticas eran cruciales. La implicación es que el manejo del caso de Diddy no responde solo al interés en la justicia, sino también a una agenda oculta para evitar que ciertos temas ganen relevancia en los medios y en el diálogo público. Número 13. Fiestas privadas de Diddy con figuras de la élite. En esta escena, la narrativa se centra en las exclusivas fiestas privadas organizadas por Diddy, eventos que, según se describe, atraen a una variedad de figuras influyentes del mundo del entretenimiento, la política y la sociedad en general. Estas reuniones se presentan no solo como encuentros sociales, sino como espacios donde se consolidan conexiones y alianzas estratégicas. Los rumores que rodean estas fiestas sugieren que, aunque parecen eventos mundanos, se trata de reuniones donde se toman decisiones importantes y donde las relaciones de poder son cuidadosamente tejidas. Las fiestas de Diddy son retratadas como ocasiones en las que la élite se congrega para discutir asuntos privados en un ambiente de lujo y discreción. En este contexto se menciona la presencia de personajes destacados como políticos y celebridades internacionales, lo cual añade una capa de intriga. La escena insinúa que durante estos encuentros se forjan pactos y acuerdos que pueden tener repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad. Este tipo de reuniones alejadas del escrutinio público muestran cómo Diddy ha creado un círculo de influencia que trasciende la industria musical. Número 14. Incidente de 1999 en el Club de Nueva York. La escena transcurre en el año 1999, cuando un evento dramático tuvo lugar en un club de Nueva York, donde Diddy y su entonces pareja, Jennifer Lopez, fueron arrestados tras un tiroteo. Este incidente es recordado no solo por la magnitud de lo ocurrido, sino también por la repercusión mediática que tuvo y por las especulaciones que surgieron en torno al comportamiento de Diddy y las acciones que tomó para evitar enfrentar consecuencias legales. La escena revela los detalles de aquella noche caótica y sus implicancias para la imagen pública de Diddy. La narrativa detalla cómo una discusión dentro del club escaló hasta convertirse en un tiroteo que dejó varios heridos. En medio del caos, Diddy y Jennifer Lopez fueron detenidos y se encontró un arma en su vehículo. Este descubrimiento condujo a una serie de especulaciones y titulares que involucraron a ambos en el incidente, generando un interés masivo en los medios y en la opinión pública. Para Diddy, esta situación representó un momento crucial en su carrera, donde su habilidad para controlar la narrativa sería puesta a prueba. El relato muestra cómo, a pesar de las circunstancias y de la evidencia que apuntaba en su contra, Diddy logró evitar una condena en este caso. Su equipo legal, con una defensa cuidadosamente diseñada, argumentó que Diddy no había tenido participación directa en el tiroteo. Finalmente, mientras su asociado fue sentenciado a una pena de prisión, Diddy fue absuelto de los cargos, lo cual generó tanto alivio entre sus seguidores como sospechas entre sus detractores. Para muchos, este desenlace fue una muestra de su capacidad para evitar las consecuencias legales mediante su influencia y sus recursos. Número 15. Acusaciones de control extremo de Diddy sobre Cassie. En esta escena, el relato profundiza en la relación entre Diddy y Cassie, destacando la intensa dinámica de control que definía su vínculo.
Según las descripciones, Didi ejercía una influencia que iba mucho más allá de una simple relación personal, involucrándose en todos los aspectos de la vida de Cassie, desde su carrera hasta sus decisiones personales. Esta situación de control se muestra como una realidad compleja y opresiva, donde Cassie parecía carecer de autonomía en cada aspecto de su vida. El relato muestra cómo Didi, al ser una figura tan influyente en la industria de la música, usaba su posición para manejar las oportunidades profesionales de Cassie. Ella, una talentosa artista en ascenso, se encontraba en una situación en la que su carrera dependía de las decisiones que él tomaba. De este modo, Didi se convierte en un eje central en su vida profesional, limitando sus opciones y, al mismo tiempo, asegurándose de que Cassie mantuviera una dependencia hacia él, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Número 16. Demandas por abuso y acoso contra Didi. La escena se centra en una serie de demandas presentadas en contra de Didi, en las cuales se le acusa de comportamiento abusivo y de acoso hacia diversas personas en su entorno. Estas acusaciones, que provienen tanto de excolaboradores como de individuos que tuvieron una relación más cercana con él, describen un patrón de conducta que revela un lado oscuro de la figura pública. La narrativa explora las implicancias de estas demandas, las cuales van desde el abuso físico hasta el acoso psicológico, mostrando cómo el poder y la influencia pueden dar lugar a situaciones de vulnerabilidad para aquellos que dependen de él. La escena detalla cómo las víctimas describen su experiencia con Didi, señalando que, en muchos casos, el abuso se manifestaba de manera sutil, a través de manipulaciones y comentarios que afectaban su autoestima y su seguridad personal. La figura de Didi, en lugar de ser una fuente de inspiración, se convierte en un símbolo de control, intimidación y, en algunos casos, de miedo. Para quienes trabajaban en su entorno, sus demandas se presentan no solo como un intento de justicia, sino como una forma de dar voz a una experiencia que, hasta ese momento, se había mantenido en silencio. Un elemento clave de esta escena es la forma en que Didi habría utilizado su poder para intimidar a quienes intentaban enfrentar o cuestionar su comportamiento. Según las demandas, el uso de amenazas e insinuaciones veladas era una práctica común, destinada a disuadir a las personas de tomar cualquier acción en su contra. Esta actitud generaba una atmósfera de inseguridad, donde las víctimas se sentían atrapadas entre su deseo de alejarse de la situación y el temor a las repercusiones que esto podría tener en sus vidas personales y profesionales. Número 20. Raid del FBI en las propiedades de Didi. En esta escena, la narrativa se enfoca en un operativo realizado por el FBI en las propiedades de Didi, donde las autoridades buscan evidencia relacionada con las múltiples acusaciones en su contra. El raid representa un punto crítico en la historia, ya que sugiere que las denuncias y sospechas en torno a Didi han alcanzado un nivel donde la intervención federal es necesaria. Este allanamiento es interpretado por algunos como una señal de que el sistema finalmente está respondiendo a las demandas de justicia, mientras otros lo ven como una simple formalidad que podría no tener consecuencias reales. La escena describe cómo los agentes del FBI ingresaron en las propiedades de Didi, examinando documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos que podrían estar relacionados con las denuncias de abuso y tráfico de influencia. El ambiente en el lugar es de tensión y expectativa, con testigos observando cómo el poder de Didi parece tambalearse ante la intervención de las autoridades. La narrativa muestra que, pese a su influencia, Didi no es inmune a la acción de la justicia cuando las acusaciones